o Sí, 20 minutos. Y nosotros luego te haremos perfecto. unas preguntas al final, de manera que la gente cuenta con que el seminario dura una hora un poco Perfecto, más. Jaime. Pero ese es el Perfecto. espacio que tenemos previsto y bueno, cuando Alberta nos diga, empezamos, ¿eh? Cuando quieran. Sí, ¿Empezamos ya? ya le doy. Sí, sí, ya le acabo de dar a grabar. O sea que a disfrutar. Muy Ah, buenas bueno, Alberta. tardes desde España y buen día desde América. Vamos a tener la sesión del mes de junio del Seminario de Derecho Administrativo de A Coruña, de la Universidad de A Coruña. Esta vez a cargo del profesor de Derecho Administrativo y decano de la Universidad Libre de Colombia, Ciro Guechá Medina, que va a disertar sobre la responsabilidad contractual derivada de las lesiones a la ética pública. Tema de gran actualidad, tema difícil, porque juridificar la ética pública no es tarea menor, pero es imprescindible hacerlo y en los tiempos en que corren todos los ordenamientos pues hacen esfuerzos en materia sancionadora, disciplinaria, por en las normas procurar establecer tipos que identifiquen esas conductas antiéticas. La lucha contra la corrupción tiene esa dimensión preventiva de la preservación de la ética y, por lo tanto, bueno, pues hoy vamos a tener la satisfacción de escuchar al doctor Ciro Guechá sobre esta materia. Saludo muy cordialmente a todas las personas que ya se han conectado, los colegas, profesoras y profesores que están en la pantalla y otros que no aparecen en la pantalla, pero que están presentes, así como a los doctorandos y doctorandas del programa de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña. Aprovecho para decir que la sesión del mes de julio será el día 11 y correrá a cargo del profesor también colombiano William Zambrano Cetina, que está trabajando sobre la elaboración de las normas administrativas en el Consejo de Estado y que tendrá la oportunidad de exponer el día 11 de julio a las 18:30 también en este seminario. La metodología, ustedes la conocen muy bien. Le damos al ponente media hora para que pueda disertar del tema que se le ha asignado y luego nosotros pues podemos hacer comentarios, glosas, intervenciones, de forma y manera que en una hora pues ya hemos terminado el seminario. Por lo tanto, doctor Ciro Guechá, tienes la palabra. Gracias, querido Jaime, muy amable. Un saludo para todos, para Alejandro, para César, para Claudio, para Esmer, para Miriam, para Javier, para Luis Eduardo, para Nidia, para Cela. Pues muy a gusto, muy contento de estar con ustedes en este seminario, Jaime. Realmente para mí sí es un honor estar aquí hablando y conversando de estos temas tan interesantes. Y gracias por la invitación a la Universidad de Coruña, ¿no? Muy valedero para mí. Les agradezco mucho. Les voy a compartir unas ideas y de algunos escritos que he hecho sobre ética pública y contratación del Estado, que creo que vienen a bien porque hay un criterio muy actual, ¿no? De que las violaciones en asuntos contractuales se derivan fundamentalmente de vulneraciones a la ética pública. Y entonces lo que yo he querido plantear es que la responsabilidad del Estado fundamentalmente se deriva por vulneraciones a esa ética pública, pero que no solamente, y lo voy a tratar de demostrar, es por actos de corrupción, sino que puede haber violaciones a la ética pública en responsabilidad contractual del Estado, aún sin que esas actuaciones de la administración constituyan actos de corrupción. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Pues la noción de ética, si uno se remonta al origen clásico griego de ética, pues tenemos que decir que implicaría la actuación volitiva de la persona encaminada al bien, a la felicidad. Pero esa sería una actuación subjetiva, ¿no es cierto? Porque sería un bien personal, un bien de cada uno.
y que conduciría ¿a qué? Al beneficio de cada persona. Pero esa ética de la persona tiene que trascender a lo social, trascender a lo público. Y entonces aquí nos enfrentamos a cómo actúa la administración, a cómo actúa el Estado. Y entonces se diría que es en beneficio, ¿y en beneficio de quién? Y en beneficio de la sociedad, fundamentalmente. Por eso tendríamos que hablar de una ética social, entonces, de una ética pública social. ¿Qué en lo que refiere a los mecanismos de actuación de la administración? Pues entonces lo voy a tener que encontrar y reflejar en la contratación del Estado, porque todos sabemos que la administración tiene unos mecanismos de actuación, como son los actos, las operaciones administrativas, los hechos administrativos, las omisiones administrativas, y para lo que me interesa, los contratos del Estado. O sea que ese recto actuar de la administración se tendrá que reflejar en la actuación administrativa de contratación pública. Y entonces, esa actuación administrativa de contratación pública en el recto actuar del Estado, pues obedece a unos principios, porque la actuación administrativa no es más que procedimiento administrativo de contratación en lo que refiere a este mecanismo de actuación. En el sistema jurídico colombiano existen unos principios de orden constitucional que rigen la función administrativa y que están previstos en el artículo 209 constitucional. Y entonces allí se habla de la transparencia, se habla de la lealtad, de la responsabilidad, de la economía, de la celeridad, entre otros, los cuales son desarrollados en el Código de Procedimiento Administrativo, que corresponde a la Ley 1437 del 2011. Y ahí lo desarrolla y entonces se habla del principio de buena fe, del principio de responsabilidad, del principio de transparencia, del principio de contradicción y otros. Pero que para lo que corresponde a la actuación administrativa de contratación, la Ley de Contratos Públicos de Colombia establece unos principios específicos para la contratación del Estado y están consagrados en los artículos 23 y siguientes de dicha regulación normativa, y entonces vuelve a hablar de la transparencia, vuelve a hablar de la selección objetiva, vuelve a hablar de la economía, celeridad y otros principios como el de la confianza legítima, como el de buena fe. Mire que ese procedimiento administrativo de contratación pues obedece a un recto actuar de la administración. ¿En beneficio de qué? De la comunidad. Y entonces en esa contratación entran a jugar criterios como el del interés general, el interés público, el servicio público, pero todo encaminado al beneficio de la comunidad, al beneficio de la sociedad. Criterios que se aplican en todas las etapas del procedimiento de contratación, en la etapa precontractual, en la etapa contractual y en la etapa postcontractual. Cuando uno habla de la etapa precontractual o ese momento de formación del contrato del Estado, pues se dice que la administración tiene que actuar con lealtad, con transparencia. Y eso se refleja fundamentalmente en actuaciones de orden unilateral, porque en el sistema jurídico colombiano, la formación del contrato, la planeación del contrato, el origen del contrato, recae fundamentalmente en la administración. Y la administración se pronuncia en esta etapa a través de actos administrativos, que como sabemos tendrán que estar asistidos por el principio de legalidad. Es decir, que esa actuación de la administración tiene que ajustarse al principio de legalidad.
si no se ajusta al principio de legalidad, pues hombre, va a ser una actuación irregular. Y en este evento podría decir entonces que el recto actuar de la administración en la etapa precontractual, es decir, con criterios de ética pública, estaría ceñido al respeto del principio de legalidad. En el sistema jurídico colombiano se han adoptado para efecto de responsabilidad precontractual dos títulos o atribuciones de responsabilidad, que son la violación del principio de legalidad y la violación del principio de buena fe, es decir, la culpa in contraendo en la formación de la voluntad del contrato. Pero mire, y en lo que me ocupa la responsabilidad contractual por violaciones a la ética pública, sería el recto actuar de la administración en beneficio de la comunidad, pero ya en la ejecución del contrato. Y es que resulta que para la responsabilidad contractual, en el sistema jurídico colombiano se han adoptado dos normas fundamentales, que son el artículo 90 de la Constitución, que dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el sistema jurídico colombiano, la actuación de la administración que genere daños antijurídicos no necesita absolutamente ser antijurídica o irregular. Pero todo cambia cuando se va a la ley de contratos públicos, porque la ley de contratos públicos en dos regulaciones normativas habla de la responsabilidad contractual. En el artículo 26, cuando habla del principio de responsabilidad y establece las obligaciones de los que intervienen en el procedimiento de contratación. Pero específicamente cuando hace alusión en el artículo 50, que habla de la responsabilidad de las entidades estatales, y dice, dos puntos comillas, las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratos. Es bien curioso en el sistema colombiano. ¿Por qué? Porque la norma constitucional que establece la regla general de responsabilidad del Estado no exige que la actuación tenga que ser antijurídica. Exige que lo que debe ser antijurídico es el daño. ¿Eso qué significa? Que una actuación jurídica ajustada a buen servicio público puede generar daños antijurídicos. Pero mire qué sucede en asuntos de contratación. Resulta que en asuntos de contratación sí exige que las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones sean antijurídicos. Es decir, que las actuaciones sean irregulares, que las actuaciones sean alejadas de buen servicio público, que las actuaciones sean contrarias a la legalidad. Eso implica que en contratación pública del Estado, en principio se hable de una responsabilidad subjetiva. ¿Y por qué esto pasa así? Porque es que la responsabilidad contractual se deriva fundamentalmente de una actuación antijurídica. ¿Y cuál es esa actuación antijurídica? El incumplimiento del contrato. Y aquí es donde quiero conjugar mi planteamiento para decir que la responsabilidad contractual del Estado se deriva fundamentalmente de violaciones a la ética pública. ¿Por qué? Porque si la actuación es antijurídica, es decir, no es jurídica, se aleja de una buena actuación administrativa, de una recta actuación administrativa, pues está vulnerando principios éticos. ¿Y cómo lo hace? Incumpliendo el contrato. ¿Cómo incumple el contrato y qué ha adoptado la doctrina nuestra?
Se dice que el contrato se incumple por violación de dos principios. Primero, por violación del principio de los deberes legales. ¿Y cómo se viola ese principio de los deberes legales? Por el uso indebido de las potestades excepcionales. En el sistema jurídico colombiano, la ley de contratos públicos ha incorporado o ha consagrado unas potestades excepcionales, unas prerrogativas unilaterales de la administración, que las debe ejercer de acuerdo al deber legal, ajustado a la regulación normativa. Si no las ejerce ajustada a la regulación normativa, entonces viola el principio de los deberes legales porque está incurriendo en un uso indebido de la potestad excepcional. Como por ejemplo, la potestad más fuerte en el sistema jurídico colombiano es la caducidad del contrato. Cuando un contratista está incumpliendo, la administración no necesita acudir al juez para que declare el incumplimiento, sino que a través de un procedimiento sancionatorio propio de la administración, pues le aplica la caducidad del contrato, que es terminar el contrato por incumplimiento del contratista. Y eso, entre otras cosas, genera inhabilidades para el contratista. Entonces, si una entidad pública hace un uso indebido de la potestad excepcional, está violando el principio de los deberes legales y está incumpliendo el contrato. Y al incumplir el contrato, su actuación es antijurídica. Y entonces, mire cómo viola principios de ética pública, porque si yo digo que la ética pública es el recto actuar de la administración, el correcto actuar de la administración, ajustada a principio de legalidad, ajustada a buen servicio público, ajustada a un fin social de bien para la comunidad, pues incumple el contrato, se está alejando de esos principios, su actuación es irregular y lo que genera es responsabilidad del Estado. Ahí en ese evento es que quiero plantear que la imputación de responsabilidad al Estado se da es por violación a la ética pública, al buen actuar de la administración. Y eso no necesita que la actuación de la administración sea corrupta, sea inmersa en un acto delictivo. No, señor, sino es por alejarse de la buena actuación de la administración. Mire cómo incumple los contratos. La segunda forma de incumplir los contratos de la administración en el sistema jurídico colombiano por violación del principio de los deberes legales. Y es por sustraerse de manera injustificada al deber legal de restablecer el equilibrio económico del contrato. En el sistema jurídico colombiano nosotros tenemos dos principios fundamentales en la contratación estatal, contratación pública, que es el principio de responsabilidad, que lo vengo hablando, y el principio del equilibrio económico del contrato. Los trabajan en algunos eventos de manera separada. Yo considero que se deberían trabajar de manera interrelacionada uno y otro. Y entonces, cuando los derechos y obligaciones fundamentalmente económicos que nacen al momento del contrato, del origen del contrato, deben estar supuestamente en equilibrio. Si se rompe ese equilibrio por diversas causas, entre otras, por los imprevistos en la contratación o, por ejemplo, por las potestades excepcionales de la administración, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la administración está en el deber legal de restablecer ese equilibrio económico. Si la administración no restablece ese equilibrio económico y se sustrae a hacerlo de manera injustificada, entonces viola el principio de los deberes legales. Y al violar ahí otra vez el principio de los deberes legales, está incumpliendo el contrato. Y al incumplir el contrato, pues su actuación es antijurídica y entonces se genera responsabilidad contractual. Y vuelvo a la imputación. ¿Cuál sería la atribución de responsabilidad contractual en ese caso? Pues violación del principio
del principio de la ética pública, violación de la ética pública. ¿Por qué? Porque la administración en ese evento se está alejando de un recto actuar, de un buen actuar, ajustada a servicio público, ajustada a un fin social, a un beneficio de la comunidad. En Colombia existe otro gran principio que se vulnera como forma de incumplir el contrato, y es la violación del principio de reciprocidad de prestación. Hay ocasiones en que la administración se sustrae a los acuerdos, del contrato, a lo pactado en el, ya no a los deberes que establece la ley, sino a la ley en sentido general, sino a los acuerdos consignados en el contrato. Y entonces, ¿cómo incumple el contrato? Incumple por incurrir en mora, incumple el contrato por el cumplimiento defectuoso, por la ausencia de prestación, por una imposibilidad de cumplir, pero como forma de incumplimiento, no como forma de exoneración. Por ejemplo, si una entidad pública se compromete a entregar lo que nosotros denominamos anticipo, un dinero destinado al contrato al inicio del mismo, y no lo entrega y se ejecuta el contrato sin haber entregado ese dinero, entonces estaríamos en una imposibilidad de cumplir, pero como forma de incumplimiento, o lo que se denomina una ausencia de prestación. No cumplió lo que estaba pactado en el contrato. O cuando hay mora, por ejemplo, aquí hablamos de actas de avance de ejecución de obra o de servicio en un contrato, y entonces tiene que pagarlas en ciertos momentos. No lo hace en esos momentos, incluiría en mora, y es una forma de incumplimiento por violación del principio de reciprocidad de prestación. Pero mire lo que quiero plantear. Y entonces, ¿será recto actuar de la administración? ¿Será un buen actuar en beneficio de la comunidad, en beneficio social, el que se sustraiga a las obligaciones pactadas en el contrato? Pues muy posiblemente no lo va a hacer. Pues muy seguramente que no lo es. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Que esa ética pública está siendo vulnerada. Y puede que la actuación de la administración, puede que no sea corrupta en un criterio tradicional de vulneración de la ética pública en la actuación administrativa. Puede que no sea corrupta, pero sí puede que sea alejada de un buen servicio público, de una recta actuación administrativa, de una buena actuación administrativa. ¿Y eso qué va a generar para decir que estamos hablando de responsabilidad del Estado? Pues va a generar en principio la vulneración de derechos del contratista. Y esa vulneración de derechos del contratista se va a trasladar a la vulneración de derechos sociales. ¿Por qué? Porque el fin de los contratos del Estado, el artículo 2 constitucional, de la Constitución del 91 de Colombia hace referencia a los fines del Estado. ¿Y cómo? ¿Cómo los cumple el Estado o la administración? Ella directamente o a través del particular contratista. Y si la entidad pública le incumple al particular contratista en el contrato, le genera una afectación de un derecho al contratista, pero esa afectación se traslada al medio social porque los fines del contrato, muy posiblemente no se van a lograr. Y esos fines del contrato van a estar identificados en la prestación del servicio público. Y en esa prestación del servicio público, yo diría, va inmerso ese interés general con un criterio clásico, diría yo, por ejemplo, de León Duguí, del beneficio social, en un criterio filosófico del realismo jurídico, de una ética social, ¿no es cierto? Y ahí, entonces, la administración estaría actuando irregularmente.
que si uno habla de una responsabilidad del Estado particular, pues esa se concretaría en una reparación de un daño, que yo considero es una sanción para la administración. Así haya un fuerte criterio doctrinario que diga que la responsabilidad del Estado no busca sanción, sino busca prevención. Pero a mí me parece que en la practicidad, cuando se habla de la reparación, cuando se habla de la reparación de ese daño, sí podemos estar frente a sanción a la administración, frente a la sanción de la administración. Entonces, yo lo que considero es que en los sistemas jurídicos se ha hecho un esfuerzo muy grande para hablar de las imputaciones de responsabilidad. En este caso estoy hablando las de carácter contractual. En nuestro sistema jurídico, por ejemplo, se adopta violación del principio de buena fe, violación del principio de legalidad, violación del principio de reciprocidad de prestaciones. Pero a mí me parece que en realidad lo que se conjuga y lo que se materializa en estos eventos es una violación de la ética pública. Porque lo que se refleja en la responsabilidad contractual son actuaciones irregulares de la administración, en ocasiones ilegales, que afectan el buen actuar de la misma. El buen actuar. Así no sean actos de corrupción, pero por la vulneración de ese buen actuar de la administración y en un momento de la legalidad en la actuación de la administración, me parece a mí que lo que se concreta es una violación de la ética pública. No sé qué opinen, doctores, eso es la presentación, mi querido Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro, por tu exposición. Es un tema bien interesante. A mí, cuando estabas hablando, me venía a la mente algunos sistemas jurídicos de Centroamérica donde tienen, además de las sanciones administrativas o tienen los supuestos de nulidad o anulabilidad en relación con la actuación administrativa, las lesiones a la ética pública. Estoy pensando en el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador. Y siempre ha sido un problema determinar en qué casos se produce realmente una lesión de la ética y en qué casos se está materializando un incumplimiento de una norma jurídica. Pero en cualquier caso, yo doy, valga la redundancia, paso a los colegas para que hagan los comentarios, las consideraciones, las reflexiones que tengan por conveniente. Adelante, tenemos todavía 20-25 minutos. Adelante. Nadie se atreve. Yo me animo. Acá se ha difundido por una particularidad muy especial, que es que uno de los inversores de las empresas es precisamente de mi provincia de Mendoza. Se hace alusión a hace varios años, cuando siendo alcalde de Bogotá, el actual presidente electo ayer en Colombia, Petro, tuvo unos cuestionamientos por parte del funcionamiento o los procedimientos llevados a cabo frente a una licitación, una contratación de recolección de residuos. Esa es una empresa de acá, en realidad es una empresa colombiana con inversores de Mendoza, o sea, de la familia Pescarmona, que es la de las industrias metalúrgicas, que también tiene un taller en Barranquilla muy grande de metalúrgica. Pero el negocio era de recolección. Bueno, ya lo hemos visto en los diarios. ¿Qué nos puedes contar, Ciro? Pues mira, ayer tuvimos un día muy interesante y muy importante para nuestro país, porque primera vez en la historia de Colombia que viene un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Eso es cierto? Y hay mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Para algunas partes hasta temor. Esta mañana se hablaba de que
el dólar se había disparado y como consecuencia de la elección. Pero anoche en el discurso que da Petro, él lo que trató fue de como calmar las aguas, calmar, dar como una seguridad a la economía, ¿no es cierto? Dar un parte de tranquilidad. Vamos a ver qué va a suceder, ¿no es cierto? Y efectivamente, como tú lo planteabas, él tuvo algunos inconvenientes cuando fue alcalde de Bogotá por el cambio del sistema de recolección de basuras, porque cambió o terminó los contratos, nosotros lo llamamos de concesión, de prestación del servicio público de aseo, y entonces se presentó un problema y que fue lo que en contratación pública se llama la cláusula de reversión. ¿Qué sucedió? Cuando Petro termina los contratos, entonces todos esos elementos, todos los camiones de recolección de basura y todos esos aparatos, supuestamente con fundamento en la cláusula de reversión, tendrían que haber revertido al Estado para que el nuevo concesionario los utilizara. Pero con una interpretación de la Ley de Servicios Públicos se dijo que en ese caso no revertían. ¿Y qué hicieron los prestadores del servicio? Pues se llevaron los camiones. Y entonces Bogotá pues quedó invadida de basura, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hizo el procurador Ordóñez de la época? Ah, no, pues lo sancionó y lo inhabilitó y eso es un gran problema. Yo no soy petrista ni quiero hablar de política acá, pero siempre en un sentido técnico de contratación y como estaba la regulación colombiana de contratos, que es la actual, yo siempre pensé que la cláusula de reversión lo que buscaba era proteger el servicio público. Claro. Es que esa debe ser la cláusula de reversión. ¿Por qué? Aquí no se tomó en ese sentido. Y entonces simplemente se dijo, porque hay un artículo de la Ley de Contratos Públicos, que es el artículo 19, que dice que en la prestación del servicio público, pero diferenciaba de la ley 142, que es la de servicios públicos domiciliarios, que dice que tenía regulación distinta, un fin distinto. No era cierto. La verdad que el fin primordial era la prestación y la garantía de la prestación del servicio público. Bueno, pero como todos es conocido, esto fue hasta la Corte Interamericana y entonces, pues Petro logró restablecer todos sus derechos y hombre, vamos, lo tenemos de presidente de nuestro país, ¿no? Con un criterio. Pero, ¿sabes qué, Jaime y Alejandro y Javier y todos, Alberta? Es que a veces se desconoce esos criterios que uno dice, se acabó el otro día leí un artículo tuyo, Jaime, tuyo sobre el servicio público y la teoría francesa y todo esto, y uno dice, a mí me parece que esos criterios clásicos de la noción de servicio público nunca se han acabado. Y me parece a mí, yo los ligo mucho con esto del buen actuar de la administración y de la ética pública, y en ese caso, la verdad que se desconoció esa noción de servicio público. Eso fue lo que pasó. Acá en nuestro país se hubiera resuelto en el sentido que vos estás indicando, o sea, en favor de la continuidad del servicio. Acá en los contratos, incluso en aquellos casos donde corresponde la rescisión contractual por incumplimiento de la administración pública, se contempla la obligación de la continuación de la prestación, aún en caso de incumplimiento. O sea, la continuidad del servicio público, yo creo que no es algo propio del contrato público, sino del servicio que se está prestando, se impone incluso sobre el derecho de huelga de los empleados privados que tiene el concesionario. Entonces, se hubiera resuelto en ese sentido acá, Ciro. Y mira que nosotros también tenemos un criterio muy fuerte, pero a veces quien le corresponde decidir lo desconoce. Mira que el criterio más fuerte sería lo que tú dices, en el incumplimiento del contrato y la caducidad del contrato. Dice la norma, la entidad pública debe garantizar la prestación del servicio. O sea, se debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio público.
Y a mí me parece que esa noción es fundamental y en toda la actuación administrativa, ¿no es cierto? Yo soy En de ese España, criterio, y es que así en lo España, establece. en España, Inclusive hay un evento en el sistema nuestro que es la terminación de los contratos por parte de las entidades públicas, pero aún sin que el contratista esté incumpliendo. Y dice la ley de contratos, dice, una entidad pública, por razones de servicio público, por necesidad del servicio público y por circunstancias de orden público, puede terminar un contrato. Obviamente ya habrá algunas consecuencias, de pronto hasta indemnizatorias, pero por la necesidad del servicio público se le otorga la prerrogativa o el poder unilateral al Estado para terminarlo, pero en ese evento no. Yo creo que en el fondo, Alejandro, eso había mucha cuestión ahí política para tratar de cerrarle las puertas a este señor en ese evento. Sí, sí. Miriam, adelante. Sí, no, sino justamente vinculado a lo que estás diciendo y bajo el enfoque que recién nos expusiste, habría entonces contratos que por su objeto, en la interpretación de la ética pública, ¿no? Habría, o sea, una interpretación mucho más estricta sobre las exigencias de la ética pública. Esto no quiere decir que uno no predique la ética pública en todo tipo de acuerdo, ¿no? O de contrato, sino que habría como un agravante, por así decirlo, o un dato adicional puesto en el objeto del contrato. Cuando el objeto del contrato está vinculado con la prestación de determinados servicios o determinadas obras de una relación directa con la ciudadanía, la exigencia de la ética atada a la buena administración encontraría otra base. Yo creo, Miriam, yo creo que sí, y me parece que sí. Y en el fondo yo creo que eso es lo que se trata de proteger en la actuación de la administración, la buena actuación, la correcta actuación. Mira que en nuestro sistema jurídico existe la ley 482 del 98, la ley que establece un interés colectivo que se llama el de la moralidad administrativa. Y lo tenemos regulado, y entonces, y lo tenemos regulado y lo protegemos con una acción o medio de control o un recurso contencioso que son las acciones populares para proteger los intereses colectivos. Y mira, Miriam, que aquí muchos contratos se terminan o se dejan sin efectos por violación de la moralidad administrativa, que yo siempre la he visto, Jaime, como una proyección de esa ética pública a la realidad social y al beneficio de la comunidad. Entonces, esa ley 472 del 98, que ha sido desarrollado tan fuerte por la Corte Constitucional, mira, y te voy a leer una sentencia de la Corte que dice que la moralidad administrativa debe guiar la actuación de la administración, la probidad en la actuación de la administración, la rectitud en la actuación de la administración. Dice, en tanto que principios se trata de un mandato de textura abierta inspirado en el principio de prevalencia del interés general que guía el ejercicio de la actividad administrativa hacia el actuar pulcro, probo y honesto, no desde un punto de vista de la subjetividad o conciencia moral de quien ejerce la función administrativa, sino a partir de referentes objetivos, tales como la defensa del patrimonio público, del interés general, del ordenamiento jurídico. Como derecho o interés colectivo, la moralidad administrativa es una legitimación respecto de cualquier persona de exigir la fiscalización judicial del adecuado ejercicio de la función administrativa. Entonces, lo que tú dices, Miriam, a mí me parece que es totalmente acertado, porque hay, yo diría, clase de contratos, algunos tipos de contratos en que la prestación del servicio público
se hace más evidente y yo diría que más exigente en la actuación de la administración. Lo que pasa es que en contratación pública y en responsabilidad contractual, a veces se limita mucho a la reparación del daño del contratista y entonces pareciera que simplemente se están protegiendo intereses particulares del que es contratista. Pero yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque por ejemplo, lo que yo hablaba del incumplimiento del contrato, lo que se va a materializar muy posiblemente es en la imposibilidad de cumplir el fin del Estado, el fin de la administración. Y ahí se estaría materializando. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer una consideración o una reflexión sobre algunas de las cuestiones que se han planteado, porque el problema, la cuestión de la ética pública a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo y he escrito sobre el particular. Y es verdad que a veces no se encuentran en el ordenamiento jurídico normas precisas que puedan castigar los incumplimientos de la ética pública. Pongamos por caso lo que tú nos decías hace un momento de la potestad de declarar la caducidad de la actuación administrativa cuando se acredita que se incumplen obligaciones esenciales del contratista. Es un poder que tiene el Estado y que lo puede ejercer, previa motivación circunstanciada, cuando efectivamente puede acreditar en un expediente contradictorio que el contratista ha incumplido con una obligación esencial. Claro, si esa potestad se ejerce de forma omnímoda, de forma inapropiada, de forma intempestiva, de forma inadecuada, en el ordenamiento, al menos en España, tenemos una figura que se llama el abuso del poder o el exceso de poder, que puede ser traída a colación para sancionar esa actividad administrativa. Claro que el abuso de poder en sí mismo es una lesión de la ética pública, porque quiere decir que no ha obrado la administración de acuerdo con la rectitud que se espera de ella, o por mejor decir, como decimos en España, al margen del servicio objetivo al interés general. Yo decía al principio que cuando estuve varias veces en El Salvador, me llamaba la atención que ahí tienen un doble sistema para castigar a la administración cuando incumple sus obligaciones positivas, cuando efectivamente puede subsumir su comportamiento en la lesión de una norma, y además por incumplimiento de los principios de la ética pública. Y se planteaba el problema del non bis in idem, que es un problema del comportamiento sancionador, de que tú no puedes condenar o sancionar pues a una persona o a la propia administración por el mismo hecho cuando hay una identidad entre el objeto, etcétera, el comportamiento y la misma persona. Entonces, la pregunta o la reflexión es, cuando nos planteas este tema de la responsabilidad por lesiones de la ética pública, lo que se está buscando es que efectivamente cuando más allá de los incumplimientos formales de normas jurídicas que efectivamente se producen cuando se ejercen mal las potestades, si es que lo que se pretende es que la administración nunca se vaya de rositas, por así decirlo, como decimos en España, o que al final del día, si no se la puede sancionar o condenar o llevar un procedimiento por incumplimiento de una norma formal, por lo menos que si esa conducta tiene o trae consigo una lesión de la ética pública, que por lo menos también pueda producirse un procedimiento para que responda también por el incumplimiento de la ética pública. No sé si Sí. soy capaz de... Sí, te entiendo, Jaime. Y sabes qué me parece a mí, Jaime, que lo que tú planteabas, yo creo que es casi para todos los sistemas jurídicos, ese abuso de poder o abuso de atribuciones de la administración. Mira, Jaime, que por ejemplo, si la entidad pública en un contrato tomó una decisión de acabarlo, de terminarlo de manera irregular, ¿a través de qué lo va a hacer? Pues de un acto administrativo. Y entonces, por ejemplo, en el sistema jurídico colombiano nuestro, cuando hablamos de las causales de nulidad de los actos administrativos,
nosotros planteamos varias que se aplican a los actos contractuales. Entonces nosotros decimos, el acto viola las normas en que debía fundarse, es decir, normas superiores o prevalentes. El acto fue falsamente motivado. El acto se expidió irregularmente. El acto se expidió sin falta de competencia o existió desviación de poder. Pero sea cual sea la causal de nulidad que se alegue, se tiene que alegar desviación de poder. Porque si la administración expide un acto administrativo vulnerando normas superiores o prevalentes, está incurriendo en abuso de atribuciones y eso es desviación de poder. Porque si la administración expide un acto falsamente motivado, está abusando de sus atribuciones. Porque si lo expidió irregularmente, está abusando de sus atribuciones. Porque si lo expidió sin tener competencia para hacerlo, está abusando de sus atribuciones. Entonces, como lo planteas, Jaime, a mí me parece que en última instancia esto se conjugaría también en verificar el abuso de poder de la administración o en que cuando se vulnera la ética pública podemos estar inmersos es en abuso de poder de la administración. Y cuando ejercita esos poderes unilaterales en los contratos de manera irregular, está abusando de su poder. Y eso para mí, para mi concepto, sería una violación de la ética pública, del recto, del correcto, del buen actuar de la administración, me parece a mí. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más de los compañeros o colegas? Yo, si me permite, claro. Le agradezco a Ciro la exposición porque me hizo ver el problema desde una dimensión distinta. Acá, en mi país, somos bastante, yo creo, apegados a la tierra y entendemos que esto es infracción al contrato. En las hipótesis que tú has planteado, esto es infracción al contrato, infracción al principio pacta sunt servanda, y posiblemente no nos salimos de esos esquemas. Pero respecto de la solución que tú planteas o del análisis que tú haces, yo llegué a la conclusión de que la infracción en el marco del contrato a la ética pública era una de las hipótesis que cabían como infracción de incumplimientos legales. Más aún porque tú mencionaste, no tomé nota de la ley, pero mencionaste que en una ley del año 99, creo que dijiste. ¿98? 98 está precisamente consagrada la cuestión, el concepto de ética pública o moralidad pública. Entonces, moralidad administrativa. Moralidad administrativa. Y esa moralidad administrativa yo la entiendo como un sinónimo de ética pública. Y entonces quería preguntar si hay alguna forma de entenderlo así. O sea, entender de que dentro de ese incumplimiento de deberes legales, la hipótesis que tú planteas podría ser tratada. Sí, yo creo que sí. Mira, a veces podría haber alguna restricción y alguna resistencia al planteamiento, sobre todo con ese criterio del pacta sunt servanda, que son los acuerdos entre los dos en el contrato, ¿no es cierto? Esa ley particular del contrato. Pero es que a mí me parece que todo puede cambiar porque quien es parte en el contrato es la administración y por lo que se persigue con el contrato, que es el cumplimiento de los fines del Estado. Me parecería que como tú lo planteas, Claudio, del principio de deberes legales podría ser clarísimo esa vulneración de la moralidad administrativa y de la ética pública. Podría haber alguna restricción en esos acuerdos, esa vulneración de los acuerdos particulares en el contrato, pero a mí me parece que eso trasciende cuando quien es parte en el contrato es la entidad pública y con el fin que se persigue con el contrato, que no es más que el cumplimiento de los fines del Estado, que a quién le corresponde. En principio a la entidad pública, pero no lo puede hacer ella solita, entonces le dice al particular, oye, ven y me ayudas y entonces vamos a celebrar un contrato. Y ahí trasladaría todos esos principios de actuación de la administración, pero es como tú lo planteas. Gracias. ¿Más comentarios? Muy bien, pues entonces muchas gracias, Ciro, por tu brillante y exhaustiva intervención.
Muchas gracias a todos los colegas y a todas las colegas por su presencia. Un aplauso cerrado por el esfuerzo que has hecho. Y quedamos emplazados entonces para el próximo día 11 de julio, lunes a las 6:30, y la ponencia estará a cargo del profesor Dr. William Zambrano. Hasta entonces, un abrazo para todos. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Chao, Miriam. Chao, Alejandro. Chao, Claudio. Muchos Chao a saludos. todos. Hasta luego. Suerte. Muy amable. Adiós. Muchas gracias, Ciro, muchas Chao, gracias. Luis. Chao, Javier. Adiós. Mucha envidia, Adiós. mucha Gracias. envidia por la penela. Chao.